Gracias por conectarse una vez más. Hoy estamos junto a Sato, que en realidad nos acompañaron durante toda la cuarentena, a pesar de que no hayamos podido quizás viajar. Pero bueno, es un operador que como siempre estuvo de la mano de Piamonte acompañando en esta situación. Tenemos a Marcus Martinec y a Rosa de la Fuente. Rosa es guía y hoy nos va a contar un poquito sobre, bueno, los destinos y bueno, algo del producto y cómo va a ser quizás la vuelta, nos puedan compartir. Les pedimos que tengan desactivados los micrófonos, así no se escuchan ruidos y bueno, después al final si quieren las preguntas que puedan hacer o si no, yo voy haciendo también soporte por el chat en caso de que pueda responderle. Muchas gracias por conectarse, Rosa y Marcus. No. Muchas gracias, Natalia. No solo por mi parte también, muchísimas gracias a Piamonte por la organización del evento. Les saludo también, mi nombre es Marcos, soy el director de Sato Tours y ya voy a transmitir la palabra a nuestro guía Rosa, que les va a hacer un viaje virtual fantástica de nuestra casa, de nuestro circuito más vendido, de la sede de Sato, de Viena, Budapest, Praga y también va a hablar un poco de Berlín. Así que disfruten este viaje, lo deseo lo mejor, cuídense. Y Dona Rosa, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias y buenos días a todos. Aquí desde España, desde donde yo estoy en este momento, buenas tardes sería. Y sí, me llamo Rosa, soy una guía de Sato y la verdad que estoy muy agradecida no solo por parte de Sato, sino también de la confianza de presentar un destino que seguramente ustedes conocen igual que yo. Y bueno, pues para empezar me gustaría también transmitir seguro que cuando podamos viajar, bueno, evidentemente todos lo vamos a hacer de una forma muy ilusionada y por supuesto con muchas ganas. Llevamos casi un año sin poder movernos y evidentemente todo nos va a parecer maravilloso. Hasta que ese momento llegue, pues nos quedamos con los viajes virtuales, ¿no? Que nos dan, por otro lado, pues claro, la oportunidad de viajar sentados y prepararnos y viajar con estilo mental. Así, cuando ya llegue el momento de convertirlo en realidad, ya tenemos claro dónde vamos a ir, qué queremos hacer y con quién queremos hacerlos. Así que les damos la bienvenida, les agradecemos a Piamonte oportunidad y bueno, paso a presentarles este producto. La verdad que cuando Marcus me comentó la posibilidad de presentar las capitales imperiales, me puse a diseñar un poco las diapositivas, el PowerPoint, pero también pensé, ¿por qué solo quedarnos en Praga, Viena, Budapest, cuando en realidad es tendencia y cada vez más, ya que estás allí, ya que estás al lado? Y entonces he hecho aquí como una mezcla, en realidad voy a presentarles las capitales imperiales, pero las voy a alargar un poquito a los países del este, en este caso vamos a llegar hasta la parte de Berlín. Entonces, ¿por qué lo llamamos capitales imperiales? Bueno, serían Praga, Viena, Budapest y tendríamos más o menos 8 o 9 días de recorrido, depende del circuito, y si lo ampliamos, pues podemos convertirlo en un circuito de 11 días. Y se lo voy a presentar en esta línea exclusiva, que es uno de los productos, pues claro, joya de Sato, así que son 11 días de duración en los que destaco que el autobús es máximo confort, distancia de prácticamente 1 metro, entre asientos, con por supuesto conexiones eléctricas de UHB para nuestros pasajeros y con Wi-Fi. También vamos a visitar 6 capitales de 5 países distintos. Vamos a hacer un paseo nocturno por Praga, tenemos incluidas las entradas del castillo, el barco por el río Spree en Berlín. Esto es una novedad en nuestro folleto y, por supuesto, siempre los maleteros incluidos, el guía de habla hispana, 10 noches en alojamiento con desayuno buffet y la cena especial de bienvenida.
El producto exclusivo tiene hoteles de 4 estrellas superior o 5 incluso en algunas ocasiones, maravillosos todos ellos, da igual cuál y da igual qué capital, están todos perfectamente situados a pocos pasos de los centros históricos. De esa forma, pues nuestros pasajeros disfrutan de libertad, de movilidad, de confort, algunas cosas. Voy al hotel, lo dejo, salgo, como, me echo la siesta, vuelvo, bajo, subo. Es maravilloso entonces viajar así. Y bueno, estamos hablando entonces de un producto y de un destino perfecto para cuando todo se retome, la normalidad. Es uno de los destinos, creo que no hace falta que yo lo diga, ¿verdad? Todos sabemos, capitales imperiales es para muchos pasajeros que no llegaron nunca a Europa, uno de los lugares que más quieren visitar. Y puede ser que nos preguntemos por qué lo llamamos en turismo capitales imperiales. En realidad hay quien lo llama triángulo imperial. Bueno, pues por algo, una razón muy simple. Son 3 capitales: Viena, que en su tiempo fue capital del Imperio Austrohúngaro, a Budapest, que en su tiempo fue capital del Reino de Hungría, y Praga, que en su tiempo fue capital del Reino de Bohemia. Entonces, ya teniendo claro un poquito ese concepto, lo ampliamos, como digo, un poquito más caminamos unos kilómetros más y llegamos hasta Berlín. Y bueno, es que estamos al lado. También he preparado este pequeño mapa de esa parte del recorrido y obviamente que de Viena iríamos a Budapest. En Viena estaríamos 3 noches, en Budapest estaríamos 2. Después iríamos hacia Bratislava, donde haríamos una breve visita. Tendríamos tiempo para almorzar. De ahí continuaríamos a Praga, donde estaríamos 3 noches. Y puede ser que terminemos en Praga, puede ser que querramos continuar y de hacerlo, entonces de Praga y hacia Berlín pasaríamos por Dresde, que es una ciudad maravillosa de Alemania, súper monumental, sería la Florencia de Alemania, y llegaríamos a la capital del país, que es Berlín. Las distancias, lo bueno que tiene este recorrido es que son muy cortas, así que vamos pasando de un país a otro, pero todos, casi todos, bastante pequeñitos y en pocos kilómetros. Así que les hago un resumen que, por ejemplo, en la primera etapa de Viena a Budapest tendríamos 230 kilómetros. Saben que nosotros en Europa tenemos excelentes autovías y carreteras, autopistas, por lo tanto, en muy pocas horas estaríamos de una capital a otra. Después, cuando vamos a Praga y pasando por Bratislava, pues de Budapest a Bratislava otros 200 kilómetros. Y el recorrido mayor sería de Bratislava a Praga, que serían 328. A partir de ahí, de Praga a Dresde, 145 y de Dresde a Berlín, 193. Así que con esto quiero verdaderamente facilitar. Si alguien piensa, hay tanto tiempo en el autobús, no. Al contrario, en muy pocos minutos, en muy pocas horas, en este caso, vamos llegando de una capital a otra, lo cual nos resulta muy cómodo, nos da bastante margen para poder disfrutar de la llegada y las visitas de estas ciudades. Entonces, ahora ya les acompaño a viajar conmigo y, bueno, cuando nuestros pasajeros llegan el primer día, pues por supuesto, en este caso sería al aeropuerto de Viena, una persona de Sato, con un cartel de Sato, él les estará esperando para trasladarlos hacia su hotel correspondiente. Y en este caso, pues dependiendo cuántos clientes llegan, podemos hacerlo en ese tipo de vehículos y también en estos maravillosos autobuses que, como digo, tenemos. Son 3 ejes, son 14 metros, son autobuses comodísimos y, bueno, pues ese sería un poco de transporte que también vamos a tener si hacemos el viaje en grupo en este recorrido. Si lo hacemos en minivan, porque elegimos la opción de privado, pues ahí también les querría mostrar la comodidad y la calidad de este vehículo. Todos nuestros pasajeros llegan cansados, lo primero los trasladamos hacia su hotel. Yo he puesto el Hotel Imperial Renaissance, este es un hotel maravilloso, a pocos pasos, la ópera, la Albertina, el centro de Viena, además un hotel que no solo es bonito, cómodo, precioso, como ven, sino que está al lado de esa maravillosa iglesia ortodoxa rusa, claro, construida en el siglo XIX para la comunidad rusa de Viena. Y esa iglesia es otra de las cosas que recomendamos en el tiempo libre a nuestros pasajeros pues visitar. El Hotel
Renaissance es comodísimo, amplias habitaciones, como ven, con todo lo necesario, desayunos buffet, bueno, es un hotel de muy alta calidad y ese mismo día, cuando ya están, si no todos, casi todos los pasajeros incorporados, tenemos la cena de bienvenida. Entonces, aquí vamos a, digamos, conocernos unos con otros, porque todos juntos vamos a compartir unos cuantos días de nuestra vida. Así que qué mejor que hacerlo con una de estas cenas en un restaurante que de Viena, así que ya nuestros pasajeros comienzan un poco a tomar contacto con la ciudad y bueno, pues es un restaurante típico, famosísimo, el Marchfelderhof. Durante la cena, bueno, miren los salones, cada salón es una decoración, nos reciben muy bien, seguramente de la música y vamos a empezar a deleitarnos con alguno de los platos de esa estupenda gastronomía austríaca. Claro que no nos vamos a comer todo esto, ¿no? Estoy poniendo algunos ejemplos. Pues comemos sopa, empezamos por sopa o ensalada, continuamos con alguna carne, tipo el schnitzel, el rebozado de carne o con algunas salchichas o crudo. Bueno, puede ser que a lo mejor de postre tenemos el Apfelstrudel o la tarta Sacher y, por supuesto, cerveza. Así que estamos en uno de los países cerveceros de Europa, pues vamos a empezar a disfrutar. Así que es una primera toma de contacto. Nuestros pasajeros se lo pasan muy, muy bien. De ahí ya los llevamos después al hotel y al día siguiente comienza, digamos, la parte cultural con el City Tour. Primer punto, los City Tour generalmente con Sato duran, dependiendo de la capital, en torno a unas 3 horas. Y depende de la ciudad, es una parte en autobús, una parte a pie o incluso paradas fotográficas donde nos está permitido. Vamos a empezar por este precioso lugar, el Palacio Belvedere, y bueno, es un conjunto de varios edificios que, como ven, el Palacio Belvedere es de estilo barroco. Un acontecimiento histórico muy importante tuvo lugar aquí en 1955, la independencia de Austria, y bueno, es un palacio que fue construido por Eugenio de Saboya un poco para darse fama, ¿no? Como residencia de verano después de haber vencido a los turcos. A su muerte lo adquiere María Teresa de Austria. En la actualidad, uno de sus edificios que lo componen, y aquí vamos a parar a hacer fotografías de este área exterior maravillosa, es un pequeño museo dedicado a este grandísimo pintor del siglo XIX que es Gustav Klimt, y en este lugar y en su interior está ese bonito cuadro del beso. Y hablando de Gustav Klimt, pues claro, ¿quién es Gustav Klimt? No solamente es un pintor, es el que promueve el movimiento de la secesión en Viena. Es un grupo de artistas que en el siglo XIX comienzan con el modernismo, por así llamarlo. Así que este edificio tan bonito, que lo llaman el repollo los austríacos, por esa bola dorada llena de hojarascas, a la entrada del edificio viene una inscripción que dice Primavera Sagrada. Y en lo alto, debajo de esa cúpula, una frase que a mí me parece que tiene mucho encanto, ¿no? Y es, pues a cada tiempo su arte y a cada arte su libertad. Así que aquí sería esta parte del City Tour por la que pasamos por esas calles donde podemos disfrutar de ese otro estilo que también es muy importante en la ciudad de Viena. Pero claro, todo el mundo conoce o asocia Viena por un anillo, por un cinturón, el famoso Ringstrasse, ese famoso cinturón que en realidad es un libro de historia, un libro de arte, es un libro visual en el que nos podemos verdaderamente entusiasmar haciendo fotografías, ¿no? Ese cinturón tiene un poquito más de 5 kilómetros y rodea o contiene a su paso todo lo que es el arte, la historia de esta ciudad. Así que se inició en el 1865 y aquí podemos así más o menos verlo a su paso por la universidad. Este sería o el inicio o el final del cinturón. Ese edificio tan grande de la universidad es del siglo XIV y la Universidad de Viena está considerada como una de las más antiguas de Europa, pero también una de las más grandes, porque es tan enorme, digamos,
digamos, que pueden albergar a 91.000 alumnos. Y uno de esos alumnos ilustres, entre muchos, es muy conocido, que es Sigmund Freud, es el famoso padre del psicoanálisis. Y enfrente o al lado de este edificio de la universidad nos encontramos con la iglesia votiva y que se ve en realidad en muchos puntos del cinturón. Sobresalen esas dos torres maravillosas de 99 metros de altura, también una iglesia que está construida en un lugar histórico. Ahí intentaron matar al emperador de Austria, Francisco José. Y vamos a seguir caminando, paseando por este maravilloso cinturón. Así que ahora vamos a empezar a ver el arte característico predominante de la ciudad de Viena, que es el neogótico. Así que gran parte de estos edificios que vamos a ver comprenden los siglos XVIII y XIX. Y una de las más importantes de arquitecturas civiles de la ciudad lo tenemos de frente, el ayuntamiento, una joya. Además de bonito, es famoso por esa de estatuilla que hay en lo alto de la torre principal, por encima del reloj, donde está el hombre del hierro. El hombre del hierro es digamos, un estandarte, es un poco el símbolo para los vieneses, ¿no? Y es una figura de más de 3 metros. El ayuntamiento, además, es famoso lugar porque además de mercadillo, de Navidad, con el vino caliente, pues también la pista de patinaje artístico, así que es un lugar muy, muy interesante la ciudad. También lo es, por supuesto, y esto sería el corazón de la vida política, el ayuntamiento. Este sería a nivel nacional, es el Parlamento. Este ya contrasta esas 8 columnas y ese friso es arquitectura griega tradicional y efectivamente el Parlamento tiene delante esa estatua que es Palas Atenea, la diosa griega de la sabiduría. Así que por aquí vamos a pasar también. También, obviamente, no solo vamos a pasar, sino que pararemos y visitaremos el entorno de este palacio imperial que llamamos Hofburg, que fue durante 600 años la residencia de la familia Augsburgo. Este es un complejo palaciego impresionante y son 12 edificios, así que imagínense que abarca desde la arquitectura gótica hasta el barroco. Y de esos 12 edificios hay la caballería española, el edificio en museos, digamos, las imperiales, el museo de Sisi, hay en su interior y lógicamente es una de las joyas de la ciudad y quien vivió en este lugar, pues en el centro, la famosa María Teresa de Ávila, uno de los máximos exponentes de los Habsburgo, y Francisco José primero junto a su esposa, esa famosa Isabel Wittelsbach, que tenía un montón de nombres, así que para cortar, su mamá la llamaba Lisi, y de ahí el nombre o el apodo de Sisi. Y también otro de los lugares bonitos de este cinturón sería este lugar, ¿no? Un museo de historia del arte, que es uno de los museos de bellas artes más importantes del mundo. ¿Por qué? Porque en su interior, además de muchas cosas, está gran parte de la colección de Rubens, junto con el Museo del Prado. Y en Madrid, esa cúpula octogonal es del siglo XIX y, bueno, pues es un jardín, o mejor dicho, es como una especie de parque donde volvemos a ver una vez más, en este caso, la escultura de esa famosa emperatriz de Austria, María Teresa. Y fíjense qué curioso, ¿no? Una gran mujer, la primera y única mujer que gobierna el Imperio Augsburgo y sobre todo lo lleva a su máximo esplendor y extensión en su tiempo, ¿no? En el siglo XVIII. Pero sin embargo dicen que ella tenía de sí misma una versión o una visión un tanto particular, como que insegura, ¿no? Pero fíjense qué decretos tan interesantes que hasta hoy en día usamos o utilizamos, ¿no? Decreta que se acaba la pena de muerte, decreta los derechos civiles, lo reconoce, y también la obligación de la educación, es obligatoria. Y desde entonces lo seguimos usando en, creo, parte del mundo. Claro, siempre caminando por este Renestras, este maravilloso cinturón,
pues claro que vamos a llegar a uno de los edificios más icónicos, no solamente de Viena, además de porque es un punto de referencia para nuestros pasajeros, para indicarles, bueno, la ópera, a la Albertina, la calle principal, la calle peatonal, sino que también porque es la vida musical de la ciudad. Esta es la ópera estatal de Viena, que bueno, pues es una de las más grandes y más importantes de Europa y del mundo, con una capacidad de 1.709 espectadores. Y en el recorrido que vamos a, digamos, a ir acabando con el autobús, con parada fotográfica, vamos a llegar hacia este lugar, la Junermark y el reloj ancla. Así que aquí vamos a bajar del autobús y vamos a continuar también nuestro viaje o nuestro paseo a pie. Por supuesto, siempre vamos con los auriculares. Los guías llevamos un micrófono y nuestros pasajeros una audio guía, un audio radio, mejor dicho, con un auricular para escucharnos. Así que pueden pararse a hacer fotografías, incluso se pueden alejar un poquito de nosotros, no mucho, para que no se extravíen. De esa forma, pues pueden ellos tener y disfrutar de cierta independencia también. Así que nosotros vamos hablando y, por ejemplo, ¿qué podremos decir de la Junermark? Para mí este es uno de los puntos bonitos de Viena, porque además de ser barrio judío, tenemos que hacernos un poco la idea y tirar hacia atrás, ¿no?, en el tiempo. Es que debajo de esta plaza quedan restos arqueológicos muy importantes que datan del siglo XV a.C. Es que fue un antiguo campamento militar. Vindolbona, es así como lo llamaron los romanos, y eso significaría la ciudad blanca. Y asentamientos arqueológicos que se pueden, en cierto modo, visitar. Sobre esos restos arqueológicos se construyó después una plaza en la época medieval. Esta, Junermark, es la más antigua de las plazas de Viena, y a continuación se pasan los siglos, se va convirtiendo la plaza en un lugar ideal, se llena de palacetes. Vemos esta fuente bonita barroco del siglo XVIII, la fuente de los desposorios, y a continuación el barrio judío es donde se establece. Y al otro lado tenemos el reloj ancla, fíjense que salto en el tiempo. Vamos a hablar ya entonces otra vez del modernismo. Así que desde el siglo XV a.C. hasta el modernismo, que llega a Austria o a Viena, en este caso en el siglo XIX. Pero el reloj es del 20, de 1914. Bueno, es un reloj unido, como ven, a un puente entre varios edificios. Por aquí vamos a pasar, normalmente a los pasajeros les encanta, e intentamos pasar en un momento que esté tocando, porque salen personajes, 12 personajes importantes de la historia de Viena. Así que puede salir Carlomagno, Marco Aurelio, María Teresa, entre otros. Muy bonita esta parte, como digo, de la ciudad. Entonces, una vez que terminamos este recorrido, nos dirigimos hacia, pues, el corazón religioso de la ciudad, y en este caso con la catedral. Y entonces, aquí tenemos la Catedral de San Esteban, un edificio que está construido sobre los restos de una antigua iglesia. Se inicia en estilo románico y se termina en estilo gótico. Y no contento con esto, en el 1952 se le coloca ese tejado de rombos, que luego es bastante, como de azulejos, bastante característico en otras iglesias de otros países que vamos a visitar. La catedral es muy interesante, sobre todo miren el interior, porque ese órgano que vemos ahí superpuesto, uno pequeño y otro grande, ha comenzado a sonar después de 25 años de silencio hace 15 días. Bueno, y 25 años de silencio y 3 millones de euros, porque el órgano es una joya, tiene 158 registros, más de 12.000 tubos, y ha sido un acontecimiento en los últimos días en Viena, así que esto es nuevo para que ustedes lo tengan en cuenta. Nosotros con Sato, claro que visitamos el interior también de esta catedral. Y aquí más o menos terminaríamos el City Tour, porque a partir de ahí estaríamos ya al lado de la calle peatonal, por lo tanto, que conduce hasta la ópera. Por lo tanto, los pasajeros pues podrían tener la intención de ya quedarse por ahí, o el que quiera regresar al hotel, o también les damos la posibilidad de visitar este palacio de Schönbrunn. Y como Sato es austríaco,
permanentemente reservado para todos nuestros pasajeros. Así que podemos visitar lo que fue la residencia de los Habsburgo, sí, pero durante el verano y la época estival. Jardines maravillosos con estas fuentes y no les digo nada con los salones que vamos a poder también conocer. Era el palacio preferido en Viena de la famosa emperatriz Sisi. Nosotros al día siguiente tenemos la posibilidad de o estar libre o hacer este paseo estupendo al valle del Danubio. Así que no es que nos vamos a alejar tanto de Viena, un poquito sí, pero vale muchísimo la pena. Primera hora de la mañana salimos recorriendo esos encantadores paisajes, esas carreteras secundarias que nos llevan por eso, entre viñedos, entre restos arqueológicos, fortalezas, castillos y en un pueblecito vamos a tomar ese barco, que también ven ustedes en la foto de abajo, donde durante unas cuantas horas vamos no solo a navegar, sino también a poder comer, disfrutando de los encantos que tenemos a nuestro paso. No solamente le ocurre al Danubio, también hay otros ríos en Europa donde se puede hacer algo parecido a esto, pero les aseguro que nada comparable con lo que vamos a ver después, que es la abadía de Melk. Antes de hablar de Melk, quiero decir que en nuestro recorrido vamos a pasar por el palacio, bueno, mejor dicho, por el castillo, por las ruinas de Dürstein, donde estuvo encerrado, prisionero, el rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León. Llegaremos después de comer, con la comida incluida, por supuesto, en el barco a esa fortaleza y desembarcamos y de ahí con el guía de la abadía vamos a visitar durante casi una hora algunas de esas salas que son joyas y nada que decir, ¿verdad? La abadía es benedictina y ustedes ya saben, fundada por San Benito, aquel que decía ora y labora, por eso reza y trabaja, por eso las abadías benedictinas en toda Europa están sobre un peñasco, digamos, en una zona apartada, aislada. ¿Por qué? Para concentrarse y dedicarse a la transcripción de manuscritos antiguos, que era una de las principales misiones de esta orden. Así que la abadía de Melk tiene un encanto especial y bueno, y seguramente también por eso Umberto Eco, el famoso escritor, sitúa allí esa famosa novela El nombre de la rosa, luego también es llevada al cine. Y cuando regresamos a Viena, después de estar ya satisfechos con todo lo que hemos visto, puede ser, tenemos la oportunidad de acudir a algún concierto, o bueno, seguir paseando, o puede ser, como digo, nos interesa escuchar a alguno de estos músicos en algún lugar de Viena, Mozart, Beethoven, etc. El día 4, pues desde Viena nos vamos a Budapest, pero yo les he puesto aquí un mapita que me parece muy interesante porque estamos pasando por algunas de las capitales del Danubio, en el caso de nuestro recorrido 3, Viena, Budapest y Bratislava, y les recuerdo, el Danubio es uno de los ríos más importantes, extensos y largos de Europa, 2.857 kilómetros de longitud y nace en Alemania, en la Selva Negra, atraviesa 10 países, 7 reales y en realidad 3 más por sus afluentes y desemboca ahí hacia el Mar Negro a la altura de Rumanía. Entonces, ese famoso Danubio lo vamos a seguir viendo y disfrutando en la próxima capital a la que llegamos, digo, después de 230 kilómetros, que es Budapest. Y cuando llegamos a Budapest, pues tenemos este impacto, ¿no? A mí me encanta personalmente Budapest, me parece una joya con mucha magia, ¿no? No es tan monumental, claro que no, como Viena, ni es tan peculiar como Praga, pero por eso es el éxito de estas capitales imperiales, ¿no? Cada una tiene un estilo. Budapest. ¿Por qué se llamará Budapest? Pues esto es algo que siempre el cliente nos pregunta, ¿no? Como ven, está dividida por el Danubio. La parte de Buda, bueno, Buda es una parte de la ciudad, Pest es otra parte de la ciudad. Los primeros colonos que se establecieron aquí eran de origen celta, de origen romano, pero también eran los hunos. Y Buda era el hermano de Atila, rey de los hunos. Hay quien dice que Buda viene también del latín, algo derivado del latín agua, pudiera ser, pero en realidad
la versión con más poderosa, con más fuerza, es que Buda lleva el nombre del hermano de Atila, rey de los hunos. Aquí tenemos una parte de Buda que, como ven, está rodeada de colinas, es una parte bastante poblada, y su corazón, su centro histórico, sería el castillo, que también es otro complejo amurallado, rodeado de todas esas torres maravillosas, que es el bastión de los pescadores, desde las que se obtienen vistas encantadoras, en este caso al Parlamento, que posteriormente pasó a mostrarles. Y bueno, pues también es un conjunto en el que está lo que era el castillo de Budapest, o también ahora llamado Palacio Real, y esa iglesia preciosa, la iglesia de Matías, que tiene además un significado para los húngaros, porque la iglesia de Matías es donde han sido coronados muchos de los reyes de Hungría. Volvemos otra vez a esa decoración. Pero también hoy en día la iglesia de Matías es casi una sala de conciertos, ¿no? Por la buena acústica. Y el bastión de los pescadores, que son esas 7 torres que representan las 7 tribus magiares que después pasaré a comentarles. Y ahora bajamos de la colina de Buda y nos vamos hacia la zona de Pest, el Parlamento, el edificio enorme que tienen ustedes delante, con 268 metros de fachada. Está considerado el tercero más grande del mundo. Primero el de Rumanía, después el de Argentina y el tercero el de Hungría. Como ven, es absolutamente maravillosa esta arquitectura, y está situado del otro lado del río, del otro lado de la ciudad. El Parlamento lo vamos a ver, lo vamos a pasar, lo vamos a rodear en varias ocasiones, e incluso lo podemos, digamos, un poquito más de cerca en una de las exposiciones al día siguiente. Pero ahora vamos a conocer otra de las cosas típicas, bonitas, panorámicas de Budapest. Y es que cuando nosotros bajamos de la colina del castillo, vamos a pasar ese puente. Es uno de los puentes más monumentales, pero no el único, que une un extremo a otro de la ciudad. Y en el medio el río Danubio. Fíjense, hasta el siglo XIX, concretamente hasta el 1849, la única forma de pasar el río era en barco, o cuando el río en invierno se congelaba, hacerlo caminando. No había puentes en el siglo XIX. Después de 20 años construyeron este puente maravilloso, Puente de las Cadenas, que lamentablemente ha sufrido varios deterioros, el peor en la Segunda Guerra Mundial. Todo Budapest, todos los puentes fueron bombardeados. Y se reconstruye y se inaugura, curiosamente, exactamente 100 años después, 1949. Así que esto es un puente maravilloso, que, como ven, tiene carril peatonal, y muchos turistas van a hacer fotografías, claro que sí, desde ese puente por las vistas que ofrece. Y hablando de puentes, otro de los 5, precioso, el puente de Francisco José. Actualmente se llama más Puente de la Libertad. ¿Por qué de Francisco José? Pues porque el propio emperador vino a inaugurarlo, en realidad 47 años después de haber, digamos, inaugurado el anterior, que era el Puente de las Cadenas. Como ven, es una filigrana de hierro forjado, y sobre esa especie de columnas, observen, sobresalen 2 aves. Hay quien dice halcones, hay quien dice águilas. En todo caso, es el ave de la mitología húngara, que es el ave Turul, el que protege el alma de los recién nacidos. Siguiendo con nuestro City Tour, claro que vamos a llegar al Boulevard Patrimonio de la UNESCO desde el año 2002, que es la avenida Andrássy. Es uno de los bulevares más bonitos de Europa y uno de los largos bulevares. Es que en ambos extremos y en ambas laterales hay palacios, palacetes, casitas, encantador. Y este bulevar termina en esta Plaza de los Héroes, que es un auténtico espectáculo. Fue construida para conmemorar los 1000 años de la historia del pueblo magiar. Y en el medio, la columna con el arcángel Gabriel,
Y como ven, son como dos arcos partidos, ¿no? O dos semicírculos, como podamos decirlo. Debajo de cada uno, 7 figuras y en el otro exactamente igual, otras 7 figuras. Bueno, esto representa las 7 tribus magiares, recuerdan, las 7 torres del bastión de los pescadores. El 7 es como el número mágico para los húngaros. ¿Y quién eran las tribus magiares? Pues en el siglo IX era la estructura sociopolítica que tenía lo que era Hungría en ese momento. Los magiares eran el pueblo que habitaba también no solamente Hungría, sino Transilvania, y bueno, en realidad está considerado como un grupo étnico dentro del país. Así que la Plaza de los Héroes no tiene solo esto, hay muchos edificios interesantes más, pero sin duda la parada la haremos aquí para tomarle foto a este precioso lugar. Después de nuestro City Tour, iremos a uno de los hoteles previstos, que pudiera ser el Hotel Continental, en una ubicación fantástica, está al lado de Pest, o sea, en la zona de Pest, al lado de la calle principal, cerca del mercado, cerca del Parlamento. Muy, muy bien. Un hotel que además, entre sus muchas instalaciones, pues tiene piscina, y esto a nuestros pasajeros les encanta, ¿no? Para poderse en sus tiempos, que no son muchos, libres, poderse dar a algunos un chapuzón. Claro, es que todos vienen oyendo, ¿no? Que Budapest está, o mejor dicho, Hungría, es un país que tiene pues más de 120 fuentes termales, y muchas de ellas están en esta ciudad de Budapest. Y bueno, pues como ven, el Hotel Intercontinental es un hotel precioso, con unas vistas espectaculares, no solo desde las habitaciones, no, es que ya cuando uno entra o sale por la recepción, delante tiene un auténtico espectáculo visual. Un desayuno fabuloso, y es que es la categoría exclusiva, por eso este hotel es una delicia estar. Y bueno, no en vano, no solo para nosotros, sino que tiempo atrás también para algún personaje, ¿verdad?, conocido. Yo siempre lo digo, es que por algo vinieron aquí. Miren las crónicas de los periódicos de aquel entonces, en un hotel de lujo. Pues sí, Richard Burton, Lee Taylor, 40 aniversario, se hizo la fiesta aquí, vinieron personalidades de todos los lugares de Europa, amigos de ellos, Grace Kelly, etcétera, los Beatles, etcétera, y es donde le regala el famoso diamante, sí que lleva colgado Liz Taylor, un diamante con una historia un tanto escandalosa, pues el Taj Mahal. Y esa noche, nuestra primera noche en Budapest, tenemos la oportunidad, la opción, y esto también a los pasajeros les encanta, de acudir a una cena típica húngara con un paseo en barco por el Danubio. Bueno, el famoso goulash, ¿no? Es estofado de carne buenísimo. Van a empezar a conocer un poco los embutidos característicos, los vinos también incluidos, las carnes y sus diferentes preparaciones, postres, etc. Nuestros pasajeros se la pasan muy esta cena, porque está amenizada pues con todo este, digamos, grupo folclórico de bailes, cantos, trajes típicos de los gitanos, que igual que en España, en Portugal y en otros países del mundo, es una etnia también en Hungría. Entonces es verdaderamente buena esta excursión. Y si no fuera suficiente con todo eso, no se preocupen, que antes de ir al hotel, además vamos a hacer un paseo en barco. Un paseo en barco guiado por uno de nosotros, guías de Sato, en un barco especial privado de Sato. Y durante 1 hora y cuarto vamos a recorrer la zona, digamos, del Danubio más monumental, más bonita, de noche, donde vemos el Palacio Real aquí en lo alto de Buda iluminado, el funicular que sube a lo alto, el castillo con el bastión de los pescadores, Puente de las Cadenas. Bueno, nuestros pasajeros ya han pasado por aquí, ya ellos mismos lo reconocen, pero les vamos dando otras informaciones relativas a estos monumentos. Y la ciudad vista desde el agua es otra cosa también, algunas de las islas, otros puentes, el Parlamento iluminado. Así que un día completo, un día feliz, donde de ahí ya nos vamos a descansar. Y al día siguiente seguimos, porque vamos a hacer otra pequeña parte o paseo de nuestro panorámica, que es recorrer a pie
la calle Batzi, que es la calle peatonal principal, donde vamos a mostrar otra arquitectura y, bueno, pues un poco lo que es el ecléptico, ¿no? Digamos, un tipo de modernismo muy bonito, palacetes maravillosos y esa basílica de San Esteban. Así que vamos disfrutando, van viendo un poco el ambiente de la ciudad hasta llegar al mercado central de Budapest. Y este es un punto que entusiasma a todos los turistas, no solamente a los nuestros, a cualquiera de cualquier lugar del mundo. Bueno, fíjense, el mercado, maravillosa arquitectura, siglo XIX. En su tiempo, este edificio costó 6.000 euros, que eran como 1.900.000 forints, la moneda de Hungría hasta la actualidad de aquellos tiempos. El mercado no solamente es un mercado, es el mayor mercado cerrado de Hungría y parte, por supuesto, de los mercados de Europa, uno de los más grandes, sino que por dentro es preciosa la arquitectura, con esa mezcla de cristal y hierros y, bueno, pues diferentes tenderetes donde se venden diferentes productos y muchas de las comidas en este país. Y no solo eso, es que aquí también vuelven a sociabilizar los húngaros y nuestros pasajeros, porque en alguno de esos tenderetes pueden aprovechar para degustar, para comerse un sándwich, para comer una salchicha, bueno, y para verse un vino, una cervecita. Entonces les gusta mucho la visita a este mercado. No obstante, además de esto incluido, también les damos la posibilidad de hacer esta otra excursión. En este caso, pues el visitar la ópera de Budapest. Es que la ópera de Budapest también es del siglo XIX, es del 1884. Miren, les he puesto una foto del antes y del después y verán que prácticamente no ha cambiado y alguien puede decir, pues la habrán reconstruido. No, no es el caso. Es que en estas capitales han caído bombas, pero afortunadamente se han mantenido muy bien los centros históricos. El caso de la ópera es uno de los ejemplos. Bueno, es como una bombonera, ¿no? Es más pequeña, por supuesto, que la de Viena. Aquí caben 1.300 espectadores. Es la ópera que adoraba y entusiasmaba a la reina de Hungría, nuestra famosa Sisi. Y les he puesto esta foto tan bonita, ¿verdad?, de Romy Schneider. Aunque en realidad los orígenes de Romy Schneider son otros, también europeos, pero nació curiosamente en Viena. Y no solamente fue una gran... Siempre representaba este papel, ¿no? Qué guapa. Y bueno, pues también junto con esta excursión, la sinagoga Doani, esta es la calle, por eso lleva el nombre, es la sinagoga más grande, la segunda más grande del mundo después de la de Nueva York. 3.000 personas caben en su interior. Aquí necesitamos, como en la ópera, reserva, entradas, permisos, obviamente porque son lugares muy, muy visitados y con fuertes, en este caso, medidas de seguridad. Y al lado, no solamente es que vemos la sinagoga por fuera, la visitamos por dentro y también el entorno, que es todo un conjunto. Y miren, a mí me parece maravillosa esta fotografía por algo, porque en el 2005 en Budapest, en esta parte de la ciudad, junto, por supuesto, a la sinagoga, se hace el monumento de los zapatos y el árbol de la vida. El árbol de la vida es un sauce llorón y en las hojas la inscripción de algunas de las personas que fallecieron durante el Holocausto. Y lo mismo ocurre con los zapatos. Así que esta es una parte también muy, muy emocionante de esta visita. A partir de ahí ya, esto lo terminaríamos a la hora de comer, nuestros pasajeros estarían libres para seguir paseando, comprando algún souvenir o dándose un bañito en alguna de esas piscinas termales o personalmente les recomendamos, y ellos lo preguntan, el Café New York, ¿verdad? Es que, bueno, está dentro de un hotel, es del siglo XIX, pero miren las lámparas venecianas, el estuco, el artesanado. Bueno, en su tiempo fue, digamos, una compañía de seguros con el mismo nombre y, bueno, pues se pueden tomar un café, un chocolate caliente y disfrutar y hacer unas estupendas fotografías de este lugar.
Nos vamos ya en el sexto día de Budapest, Bratislava, Praga. Recuerden, son etapas muy cortas de Budapest a Bratislava, 200 kilómetros, capital de Eslovaquia. Estas montañitas son los pequeños Cárpatos, una población de 445.000 habitantes y al pie del Danubio. Lo primero que vemos, nada más llegar, no se puede visitar, es ese castillo, ¿no? Mucho más simple, sí, pero es la residencia donde vive el presidente de Eslovaquia. Entonces vamos a entrar en el centro histórico, que es muy agradable, vamos a llegar a esta fuente y a esta plaza, es la Plaza Mayor, y mientras lo hacemos vamos por callejuelas, callecitas, con más o menos encantos, sí, más o grandes o más pequeñas, sí, pero todas con alguna sorpresa, en forma de escultura que no solamente está a la vista o no está de pie, algunas como ven salen del suelo, en este caso el bombero, en el paparazzi Napoleón que le he puesto de un lado y de otro para que le vean bien, y mirando a la fuente de Maximiliano. Y bueno, Bratislava es una de esas joyitas en Europa donde les vamos a dejar tiempo a nuestros pasajeros para comer y de ahí ya continuar el trámite, el tránsito hacia Praga. Y cuando llegamos a Praga, pues, ¿qué vamos a decir de Praga? Esto es una ventana, ¿no? A la ciudad de las 100 torres. Y es curioso, porque anda que no hay iglesias. Fíjense, Austria es un país católico, Hungría también, pero la República Checa es el país de más ateos de Europa y uno de los más del mundo. Así que todas esas iglesias, conventos, monasterios que hubo, sí, los tenemos delante, están ahí, menos mal, pero en algunas ocasiones no todos se pueden visitar. Entonces, 100 torres, la mayoría de ellas, como digo, de estas iglesias o monasterios importantes. Miren, vamos al hotel directamente, en este caso he puesto el Grandior. Esto está en la ciudad nueva. Ustedes ya saben que Praga tiene 6 barrios, ¿no? Nosotros estos días vamos a estar caminando, visitando uno u otro barrio. Sobre todo nos vamos a centrar en la ciudad nueva, en la ciudad vieja, el barrio de Malastrana y el barrio del Castillo. Bueno, el Hotel Grandior es maravillosa situación. Miren que Praga no es fácil porque hay mucha calle cortada, mucha calle impedida para autobús, mucha calle peatonal, pero tenemos esta posibilidad, este hotel fantástico que además tiene unas salas grandísimas, no solamente la recepción, el hall, la cafetería, sino también el desayuno buffet es enorme y a tiro de piedra, como decimos en España, estamos en 7 minutos en la plaza del ayuntamiento. Pero ese día, cuando llegamos y cuando les damos un tiempito para alojarse y comer alguna cosa, vamos a hacer un paseo también incluido para tomar un primer contacto con esta maravillosa ciudad. Claro, es muy monumental, pero en población es la más pequeña, 1.300.000. Las otras dos tenían 1.800.000, 1.900.000 Viena. Pero sin embargo, gran parte de su centro histórico es peatonal. Entonces, vamos a ver un poco lo que es el barrio del castillo. Miren qué bonita vista, qué bonita luz, qué especial es esta ciudad. Vamos a pasar por este pequeño barrio, que así sería como llamamos a Malastrana. Bueno, pues vamos a disfrutar un poco del encanto que tiene esta ciudad. Y, por supuesto, claro que vamos a llegar hasta el Puente de Carlos. Y sobre todo de noche, que tiene como menos bullicio, pero con la iluminación le convierte en un lugar como muy mágico, ¿no? Es Carlos IV, el rey de Bohemia, que manda a construir este puente en el siglo XIV, ¿no? Un puente que tiene 516 metros de longitud y que une la ciudad vieja con la ciudad del pequeño barrio, Malastrana, ¿no? Y por aquí, por debajo del puente, tenemos una especie de isla que se llama Campa, que como ven está muy animada, cafeterías, restaurantes. Es ahí, en Campa, donde todavía quedan algunos molinos que tienen incluso siglos. Y es el lugar donde iban las lavanderas a las riberas del río Moldava, que es el río de Praga. Y es ahí también donde está la famosa pintura
muro graffiti de Lennon, ¿no? Con Imagine, ¿eh? Aquella canción, ¿no? De paz y amor. Un poco las protestas de la Praga del siglo pasado se protagonizaban en esa zona de Campa que hoy en día tiene tanto bullicio, tanta animación. Así que para nuestros pasajeros pasear por Praga es un auténtico deleite y claro, imaginen qué bonito estos monumentos también en la ciudad nueva como la Ópera Estatal de Praga. Y junto a ella, la famosa Torre de la Pólvora. Es una torre gótica del siglo XV, bueno, de la pólvora y está así de ennegrecida porque efectivamente se almacenaba pólvora en su interior, pero en realidad es una de las 13 puertas que había en Praga para entrar en la ciudad. Y la ópera, no quiero olvidarme de comentar que es del año curioso 1888 y se estrena o se inaugura para una obra de un compositor alemán que es Richard Wagner y es Los Maestros Cantores de Nuremberg. Hasta hoy en día la ópera de Praga es un lugar pues como con mucho sentimentalismo musical para los checos. Nos vamos a hacer el City Tour el día 7, así que no solamente el puente de Carlos, vamos a ver que sobre el Moldava tenemos otros puentes más, ¿no? De hecho, en algún caso vamos a cruzar cuando volvemos de nuestra visita del castillo atravesando uno de ellos, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos a disfrutar la Praga de día, bulliciosa, animada. Una parte del recorrido también, 3 horas, o 3 horas y media. Vamos a hacerlo en bus, así que vamos a pasar, por ejemplo, por esta casa danzante, que son 2 edificios entrelazados, ¿no? Hay quien la llama Ginger Ale Fred Astaire, pero en realidad su nombre es la Casa Danzante o en realidad es un banco, ¿no? Que no le vamos a hacer publicidad, un banco holandés. También vamos a pasar por algunas calles, al igual que, bueno, pues lo hace ese tranvía, ¿no? Y por cierto, y hablando de los tranvías, la ciudad está muy bien conectada de un lado a otro, esto por si alguien camina mal, con ese famoso tranvía 22, ¿no? Y el 22 es un poco el que va de la ciudad nueva a la ciudad vieja y, bueno, facilita la vida a aquellas personas en su tiempo libre pues no caminan muy bien y quieren desplazarse más lejos, pues también. Y vamos a empezar también el City Tour cuando bajamos del bus por el barrio del Castillo, ¿no? Es que durante la noche lo vimos de una manera, ahora lo vamos a conocer de otra, ¿no? Porque es el conjunto arquitectónico más grande de Europa. El castillo lo forman varios edificios, muchos no se pueden visitar. Claro, ahí está también la residencia del presidente del país, pero otros sí. Con Sato nosotros tenemos las entradas, la entrada incluida para ver este recinto, ¿no? Así que vamos a conocerlo, vamos a disfrutarlo, vamos a ver esta bonita catedral de San Vito, que es una de las joyas del gótico, y cuando ya estamos viendo todas las vistas y un poco todo lo que contiene esta zona arquitectónica, vamos a bajar hacia lo que es Malastrana, pues por esas calles maravillosas donde seguiremos hablando de la historia y viendo pues otras cosas más interesantes. Pero claro que vamos a atravesar y también para hacerlo tenemos que tener una entrada, el Callejón del Oro. También tenemos la entrada incluida. Y miren, el Callejón del Oro, yo no puedo, tengo que perder unos minutos con el callejón porque es precioso. Primera cosa, en el número 22, en esa casita azul, vivió solo un año, de 1916 a 17, ese famoso escritor checo que fue Kafka, Franz Kafka. Por cierto, tiene varias obras, pero entre las que destacan hay una que se llama El Castillo, y vivió ahí. Este callejón fue construido, esas casitas, no para los orfebres, fue construido para los guardias del castillo. Así que si la fortaleza y el castillo datan del siglo IX, las primeras piedras 10, el callejón también. A continuación, solo 24 guardias vivieron aquí. Cuando se desocupa, pasa a ser el lugar de los alquimistas y en estas casitas estaban intentando fabricar para el rey de aquel entonces, Rodolfo I, con hierro, con plomo,
oro, querían hacer oro. Y también intentaban, digamos, tener, bueno, hay una leyenda que dice que además guardaban la piedra filosofal, aquella que podía producir materiales nobles con materiales básicos, ¿no? Y después de los alquimistas fue ocupada por los orfebres, sí, así que en la actualidad queda todavía alguno, pero sobre todo son tiendas de souvenirs y demás. Así que el barrio del Castillo es un barrio encantador, el Callejón del Oro es una cosa preciosa y como se ha transformado en varias ocasiones, no en vano, este escritor, Frank Kafka, también hace un libro que se llama La Metamorfosis. Así que les recomiendo, por cierto, leer si no lo conocen. Un escritor interesantísimo checo, no se entiende muy bien por qué no escribía en checo y lo hacía siempre en alemán. Vale, nos vamos. Seguimos bajando, llegamos al pequeño barrio, Malastrana, así que una vez más vamos a poder disfrutar de estas vistas sobre el río Moldava. De ahí vamos a llegar a esta plaza, que bueno, es una plaza histórica, es una plaza monumental, esto sería ya la ciudad nueva. La estatua a caballo es el rey Wenceslao, que fue santo, es patrón de Praga. El edificio monumental de detrás es el Museo Nacional, que es uno de los más importantes de Europa y de la República, por supuesto, checa. Esta plaza de Wenceslao es el escenario pues de lo bueno y de lo malo, porque tanto conciertos, espectáculos al aire libre, fiestas, como acontecimientos más feos o dolorosos de la historia pues de Praga, como por ejemplo fue en el 1945 el levantamiento de Praga contra Alemania. Así que por aquí, por este plaza, que en realidad no es solo una plaza, detrás hay todo un bulevar, también vamos a pasar. Y vamos a llegar hasta en el City Tour esta plaza de la Ciudad Vieja, con la iglesia de Nuestra Señora de Tim, esta plaza que tiene joyas en cuanto a edificios se refiere, algunos ya reconvertidos en restaurantes, cervecerías, claro, y bueno, pero una plaza con mucho ambiente. Nuestro objetivo en esta visita es llegar, claro, pues cómo no, al ayuntamiento, el reloj astronómico. Este será el trozo de la calle, de la plaza, donde más cantidad de turistas se concentra. ¿Por qué? Este es el viejo ayuntamiento que es del siglo XV. De hecho, esos relojes son concretamente del año 1410. Y miren, porque no son el reloj astronómico, como decimos, son tres. El de abajo del todo es, en ese círculo vemos representados los 12 meses del año a través de los 12 signos del zodiaco. Y en el medio, el escudo de armas de la Ciudad Vieja. El superior es el reloj, digamos que astronómico, pero no es un reloj de las horas propiamente dicho. En realidad, su función es representar las órbitas del Sol y las de la Luna, así que es muy interesante. Y en algunos momentos del día, a las horas puntas, el principal atractivo de este lateral del ayuntamiento es el reloj con el de lo alto, donde están estas dos como puertecitas azules, que es el desfile de los 12 apóstoles. Entonces, esto siempre hacemos lo posible por llegar, por supuesto, para que nuestros pasajeros lo vean y hagan una fotografía. Pero no pierdan de vista porque en torno a lo que es la plaza del ayuntamiento, miren qué fachadas, miren qué bonitas que tenemos estas callecitas de por aquí. Aquí ya terminaría nuestro City Tour y a partir de ahí les daremos, por supuesto, siempre recomendaciones de dónde pueden comer, qué pueden pedir, qué deberían de probar. Y entre las muchísimas cosas que se me ocurren, pero yo les he puesto 3, pero obviamente podríamos poner 300 porque la gastronomía de estos países es muy completa, pues cualquiera de esas buenísimas sopas que están metidas como en un bollo de pan, en este caso es muy típica la de setas y champiñones, que hay quien la, digamos, adorna con un poquito de pimienta negra, beber
por supuesto, el famoso Becherovka, que es muy digestivo, que es muy curativo, que es una fórmula secreta con más de 20 raíces. Pero es un licor, claro que sí, siempre cerveza, que es buenísima, en concreto en la República Checa, pero en toda Europa, del tipo Pilsen, así con el codillo, que es otra de las cosas que pueden probar y comer, y por no poner ya más fotos de dulces, etcétera, porque para ustedes me parece que va a ser una hora peligrosa si sigo hablando de comida. De ahí, en su día libre, al día siguiente en Praga, que ya saben, son 3 noches, pues pueden hacer la excursión a Karlovy Vary, que es muy recomendable, son 130 kilómetros, nos vamos a primera hora de la mañana y yo diría que en torno a las 4 de la tarde estamos regresando. Así que es el Valle de Templa, era un coto de caza donde el rey Carlos IV, que vivía en Praga y nació en Praga, venía a cazar. Siguiendo ese corzo que vemos en lo alto, uno de sus perros cae y gime de dolor. Y entonces cuando lo encuentran descubre que el agua es calentísima. Así que se dan cuenta de estas aguas, de estas fuentes termales, y en ese lugar poco a poco comienza a levantarse una ciudad hasta convertirse en la ciudad de Karlovy Vary, uno de los balnearios de más nivel de toda Europa, frecuentado por toda la burguesía, la aristocracia, pero por supuesto por Pedro el Grande, entre otros, famoso zar de Rusia, pero también por Mozart y otros personajes que no tenían tanto poder económico. Karlovy Vary tiene fuentes por todos lados, externas y externas. De hecho, el río ya es una fuente termal. Este sería uno de los geysers que está cubierto. Diferentes temperaturas, aguas propiedades, sobre todo para el sistema digestivo. Y bueno, pues esta famosa arcada con pequeñas fuentes metálicas. La gente va con una jarrita, ¿no? Nuestros pasajeros, sino los enfermos, porque estas aguas hay que tomarlas bajo prescripción médica. Y a diferentes temperaturas. Maravilloso. Y bueno, les he puesto aquí junto al río y al chorrito de agua pues una de las cosas famosas de Karlovy Vary, ese Hotel Puig. Si será bonito Karlovy Vary, que aquí se rodó justamente tanto dentro como fuera del Hotel Puig la famosa película Casino Royale. Volvemos a Praga. Tiempo libre, al día siguiente nos vamos a Alemania. En el caso de que quieran continuar con nosotros, aquí podría terminar el viaje. Pero como digo, es tendencia, es que cada vez más gente, en realidad el 80% del grupo, siempre va a Berlín. Y es una muy buena idea porque vamos a pasar por Dresde, la Florencia de Alemania. Miren qué arte, por todos lados, catedrales, palacios, iglesias, puentes. El Elba por el río. Y la verdad que es un monumento al aire libre y nosotros les vamos a hacer un paseo para ubicar a nuestros pasajeros, dejarles informados y, por supuesto, en este paseo vamos a llegar pues un poco a lo que es la zona donde pueden comer, beber, un poco relajarse, ¿no? Pero pasaremos por delante de esta maravillosa pintura mural compuesta, el desfile de los príncipes se llama, por 24.000 azulejos que generalmente a los turistas les deja absolutamente emocionados, ¿no? Porque es inmensa. Entonces, después de comer y de aquí nos vamos a Berlín, así que es casi una siesta, 193 kilómetros. Y cuando llegamos a Berlín, capital de Alemania, la capital más grande de todas las que hemos visto en el recorrido, pues aquí ya estamos hablando de 4 millones de habitantes, pues vamos a ir seguramente a este hotel, ¿no? Intercontinental. El hotel está en pleno centro, al lado de la María Hilfer, las calles de las tiendas, o sea que nuestros pasajeros lo mismo. Una vez más, si se cansan, hacen compras, van al hotel, las dejan, vuelven, se dan un baño en la piscina, se arreglan, salen otra vez. Está perfectamente ubicado, no pudiera estar mejor. El desayuno es espectacular, con todo tipo de productos, así que, bueno, pues un poco para que ya no hace falta ni comer después de uno de estos desayunos. Y
ese hotel tiene no solo una ubicación, sino unas habitaciones muy amplias, con unas camas buenísimas, que eso es muy importante en este tipo de hoteles, y lo mismo con todo lo necesario, pues para hacerse un café, para hacerse un té, con el secador, con todo. Y es que este es el producto exclusivo de Sato, o sea, los hoteles son maravillosos, están perfectamente ubicados y en barrios buenísimos, al lado del centro. Así que lo bueno que tiene, además, en este caso, nuestras capitales europeas, que pueden salir a cualquier hora del día o de la noche, que son bastante seguras. Y el día de llegada les ofrecemos pues un paseo al atardecer, ¿no? Miren qué joya, miren qué espectáculo otra vez. Esta capital es maravillosa, ¿no? Es el contraste. Lo bueno de este circuito es que cada ciudad, cada país es un contraste. Y claro, hablando de contraste, lo que contrasta por encima de todo lo demás y además en altura es esa torre de 368 metros de altura, construida, bueno, pues se podrán ustedes imaginar, en la época en la que la ciudad estaba dividida en dos partes, Berlín Oriental, Berlín Occidental, y bueno, era un poco la torre, es la torre de televisión, sí, pero es un poco la supremacía, el poder del comunismo sobre el capitalismo, que es lo que quisieron representar. En realidad, como todo el mundo sabe, en 1961 la República Democrática de Alemania parte la ciudad y en realidad la historia en dos y construye un muro, del que luego hablaremos. Un muro que se extendió a más de 150 kilómetros, de los cuales 43 pasaban por esta ciudad de Berlín. Vamos a hacer un city tour nocturno, es una visita para el que la quiera, muy interesante, porque la verdad que es una ciudad muy diferente. Vemos que está bañada por un río, pero en realidad son 5 los ríos distribuidos por todo lo que es la ciudad, el más importante el Spree. Durante nuestro paseo nocturno, al atardecer, seguramente vamos a empezar por el barrio judío. Hoy en día el barrio judío es un barrio muy animado, es un barrio con cafeterías, restaurantes, sí, pero no vamos a ver eso. Lo que vamos a ver es a conocer lo que era el barrio de los graneros, que es así como se llamaba años atrás. Es que este barrio data del año 1906 y en esas casas, en esos patios interconectados entre sí, que son 6, vamos a ver fachadas modernistas y vamos a ver pues un poco este barrio, ¿no? Donde residió esa colonia tan grande de judíos que hubo en Berlín. Es un barrio muy interesante y muy emocionante, como se harán idea, en la visita, el paseo por esta parte de la ciudad. De ahí, claro que esto es fundamental, ¿no? Cuando uno llega a Berlín es que todo el mundo le llama la atención el Parlamento. Claro que no solo por lo que representa, ¿no? Esta es la vida política en un país, esto no nos importa ahora, pero a nivel arquitectura, a nivel un poco símbolo, lo que representa es muy importante, ¿no? Porque ustedes ven ese edificio ahora, que le he puesto en varias perspectivas, pero claro que esto no era así. Es que el Parlamento de Berlín data del siglo XIX y fue construido en estilo neorrenacentista. Bueno, la historia a veces es cruel, ¿no? Y contra él ha habido varios ataques, ¿no? En 1933, un incendio, se destruye parte de este Parlamento, se recompone, llega la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y el edificio es seriamente dañado. Así que lo tienen que volver a reconstruir y, bueno, pues el estilo que ven ahí data de 1990 y el arquitecto que le da ese toque final es Norman Foster, este británico, con esa cúpula que tiene vistas de 360 grados, que está iluminada con paneles fotovoltaicos. Es la energía del sol, la que acumula durante el día, la que proyecta cuando llega la noche. Hay más edificios así y los vamos a ver en el recorrido nocturno, ¿no? Que es muy interesante. Vamos a pasar por zona de embajadas con una arquitectura espectacular y, claro, pues el objetivo, llegar a la Potsdamer Platz. Es que esto es otro de los puntos famosos, importantes de la ciudad por varios motivos. Uno, ahora es todo uno, Berlín, pero por aquí pasaba el muro, la plaza estaba totalmente dividida. Dos,
es la única plaza que tuvo el primer semáforo del mundo. Ah, cuesta trabajo creerlo, ¿no? Y ahora, pues 3 es la unificación, el símbolo de la unidad, de la modernidad, de la nueva Alemania. Y por eso, haciendo referencia a la nueva Alemania, han surgido todos estos rascacielos maravillosos, pues más o menos altos, ¿no? Como la Torre Kolfo de 25 metros que tenemos por aquí, o el edificio Sony y el Sony Center, que no solamente vamos a ver la plaza en lo alto, sino que vamos a hacer la visita por debajo. Es plena y absoluta modernidad. Así que este sería nuestra visita nocturna. Y ya cuando terminemos, pues como Berlín es una ciudad vibrante, digamos que alarga sus horarios, cuando todo vuelva a la normalidad, pues les recomendaremos, si no es esa noche, otra, a nuestros pasajeros deleitarse con alguno de los productos gastronómicos, ¿no? de Berlín, el lucio, el pescado de agua dulce, o las famosas albóndigas berlinesas, o el filete de Sajonia, los dulces berlineses, la berlinesa se llama. Y el mío preferido es el aire de Berlín, una especie de flan de limón con frutas del bosque. Y a la mañana siguiente, pues ya vamos a hacer el City Tour. Otra vez subiendo, bajando, caminando por barrios, claro, Puerta de Brandenburgo, esto es un imperdible. Además, la puerta es diferente de un lado que de otro, pero la altura es la misma, 26 metros, y recuerda las construcciones de la Acrópolis de Atenas, y bueno, pues el símbolo de la unificación. Aunque en realidad la Puerta de Brandenburgo era una antigua entrada a la ciudad de Berlín, pero con la ocupación también esta puerta se convirtió pues en un icono. Vamos a ver, por supuesto, y vamos a bajar a tomar fotografías el monumento al Holocausto, pues nada, 2.711 bloques de hormigón de diferentes alturas, pues que nos recuerdan lo que sucedió en un momento determinado de la historia, así que es un monumento memorial. Vamos a pasear, vamos a parar y conocer esta famosa Plaza Bebel. Es el corazón, bueno, de un poco del Berlín, un poquito así más monumental, con esa ópera, con la universidad, con edificios bonitos que hay en el entorno. Y por cierto, no quiero olvidar que en la Plaza Bebel en 1933, simultáneamente a el incendio del Parlamento de Berlín, aquí también se quemaban, pero los libros, quemaban los libros, los alemanes. Y por otro lado, pues la catedral, bueno, 2 edificios, miren qué curioso. El de la cúpula azul del siglo XIX, catedral luterana, reconstruida. Del otro lado, la iglesia memorial dedicada al Kaiser Guillermo de Alemania, también del siglo XIX, la dejaron así, no la reconstruyen. Es una gran idea, quizás para recordarnos, viéndola rota, destruida, lo que nunca debe de volver a suceder. Y seguimos con el City Tour. Y claro, que esto es otro punto famosísimo, ¿no? Checkpoint Charlie. No es el único. En el Berlín ocupado hubo 8 puestos fronterizos. Este estaba controlado, como ven, por los Estados Unidos. Así que aquí vamos a también hacer una fotito en nuestro paseo. Y claro que vamos a llegar de la otra parte del Berlín, lo que era el Berlín oriental, así que vemos el famoso Ayuntamiento Rojo con la fuente de Neptuno y lo que es la plaza en sí, en la actualidad, que bueno, pues tiene centros comerciales, es muy famosa porque está la torre de la televisión, bueno, es una de las plazas simbólicas, no, la más simbólica. Está el reloj del mundo, ¿no? Que da la hora en diferentes partes del mundo, y es porque aquí se produce el 4 de noviembre de 1989 una revuelta ya grande, un hastío, ¿no? Ya son muchos años de ocupación, son muchos años de división, y la gente se concentra en esta plaza y después de 5 días, más de 500.000 de personas consiguen acabar con este tiempo de la historia, y de ahí, digamos que comienza con el final y la destrucción del famoso muro de Berlín. Así que es un icono esta plaza de Alexander, ¿no?
por debajo también una de las líneas de metro importantes que circulan por la ciudad. Y por supuesto, y hablando del muro, pues esta es la historia, ¿no? No todo lo tenemos que romper, tenemos que dejarlo para lo mismo, recordar lo que nunca puede volver a ocurrir. Así que vamos a ir también al muro con nuestros pasajeros. Y el muro tiene grafitis, el muro tiene pinturas, el muro tiene trozos rotos, menos rotos, más conservados. Esto es un muro que dividió la vida de la gente durante y de la historia durante 43 años y que tenía entre 3,5 metros y 4 metros de altura. Aquí tenemos esa famosa, una de las pinturas más escandalosas, famosas, ese famoso beso entre Brezhnev, el famoso presidente de la Unión Soviética, y Honecker, el presidente de la RDA. Pero por suerte han dejado de quererse y ahora el muro es otra cosa, es simplemente un monumento para tomarle fotos y continuar. Así que de ahí también estamos ya llegando casi al final del City Tour y en vez de foto me ha parecido mejor ponerles esto, ¿no? Porque es interesante saber lo que es la isla de los museos, ¿no? Y en esta isla de los museos tenemos varios, así que como ven, a nuestros pasajeros siempre les damos un poco como referencia la Catedral de Berlín, que estaría muy cerca de su hotel, y ahí ya pueden decidir por el Museo del Pérgamo, el Museo Bode, bueno, cualquiera de los museos que hay por aquí. O puede ser que no les interesan los museos y quieren visitar otras cosas, pero esta sería otra opción. Y es que esta isla es, digamos, el paso de este famoso río Spree, el río más importante de Berlín. Bueno, es que es un río de 408 kilómetros y es un río que en realidad llega hasta el Báltico, es que convierte a Berlín en un puerto fluvial. Y desde este año, cuando empiece la primavera, si es posible, a poder realizarlo, se ha incluido este paseo en barco como final del City Tour. Así que vamos a rodear y vamos a pasar por esa isla de los museos, vamos a ver esa parte del Berlín que está sobre el agua y que es muy, muy interesante. Y aquí, ahora ya tenemos pues las siguientes opciones. Cuando llegamos al día 11 podemos querer ir al aeropuerto porque ya nos volvemos a nuestros países, por lo tanto sería con el traslado, les recogerían a la hora indicada, les llevarían al aeropuerto y de ahí fin de nuestros servicios. Hay muchos pasajeros que reservan noches extras en Berlín, esta sería otra opción, pero también tienen ustedes la opción de bueno, informar a sus pasajeros que desde Berlín y sobre todo con Sato pueden llegar y comenzar su tour por Moscú. Lo que nos ocurre en múltiples ocasiones, los viernes nos llegan los pasajeros que pueden llegar de Praga, que puede ser que vienen de Berlín, de diferentes destinos, o incluso que puedan querer ir a Copenhague y puedan querer hacer un recorrido por Escandinavia. Así que, bueno, esto es posible, esto mejora el departamento, claro, de booking de Sato. Y yo por mi parte, pues espero haber contribuido a que, bueno, pues este destino, este pequeño trocito de Europa les haya gustado, si cabe, aún un poco más. Y por si acaso tienen cualquier duda, quieren estar al día de lo que hace Sato, pues a través de cualquiera de estas redes sociales o de la página web se pueden registrar como agencia, ya lo saben, y también pueden consultar nuestro blog, que me parece muy interesante. Así que esas preguntitas, esas dudas, a veces también las pueden ustedes ver ya respondidas en el blog de Sato Tour. Así que ahora estamos más presentes que nunca en las redes sociales. Y bueno, yo por mi parte me queda despedirme con algo que siempre digo, ¿no? Que juro que cuando todo este termine y pueda volver a viajar, voy a mandar postales desde todos los lugares del planeta a los que yo pueda ir. Así que muchísimas gracias por su atención y un beso muy fuerte. Rosa, bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un placer escucharte. Nos hiciste viajar, excelente como siempre. Sabemos que Sato es palabra mayor en cuanto a servicios y a circuitos. Y bueno, la charla de Rosa, por supuesto, no se queda atrás. Así que muchísimas gracias, Rosa, Marcus, y a todos por haberse conectado.
Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, no hubo prácticamente dudas, solo ahí están preguntando el tema de la operatoria. Marcus, ¿querés contar un poquito si ya están operando, si cuándo se vuelve? Sí, o sea, de momento hemos suspendido los circuitos hasta finales de diciembre y posiblemente tenemos que prolongarlo. Según las nuevas informaciones, o sea, nadie sabe cuándo se puede ir a la Unión Europea, porque de momento no. Ningún turista puede ir a la Unión Europea. Se supone un escenario es que a partir de marzo, o sea, a partir del 15 de marzo o después de Pascua, podemos arrancar nuevamente con los circuitos o a partir de mayo. O sea, estas fechas ahora mucha gente está especulando que marzo, mayo, junio. A partir de estas fechas serían posibles otra vez los viajes. O sea, todo depende de cuando la Unión Europea permita que clientes de América Latina puedan ingresar a la Unión Europea y, claro, cuando el virus esté más o menos controlado. Perfecto, sí, es más o menos lo que igual va pasando en todos lados, ¿no? Que uno por ahí se pone una meta y lo va poniendo una fecha, pero después queda sujeta obviamente a toda esta situación de apertura de fronteras, protocolos y demás cuestiones. Exacto. Y una cosa también me gustaría mucho hacer hincapié, que en Sato Tours solo vamos a parar si realmente sería posible un viaje sin limitaciones, porque no tiene lógica cruzar el charco, apuntarse en un circuito y después los restaurantes no están abiertos, los museos están cerrados, así que este no sería un viaje de Sato. Así que quería transmitir todo eso cuando nosotros vamos a empezar nuevamente con los circuitos, cuando vamos a arrancar con nuestros tours, pueden tener la certeza que sería un viaje sin limitaciones y un viaje agradable, un viaje tranquilo y seguro. Perfecto, sí, sabemos que cuidan muchísimo la calidad siempre y que si no se puede ofrecer, seguramente van a preferir no hacerlo. Así que muchas gracias por la charla y gracias a todos nuevamente. No, gracias. Gracias, un placer, gracias. Gracias, Rosa.